o pueden sentar por ahí atrás, pero quis- quisimos hacerlo así, transmitiendo y esperamos que mucha gente también nos siga en sus casas, los que no pudieron venir. Habrá un par de reflexiones, habrá una pausa o varias pausas, y aquí a mi derecha hay una mesa para ustedes con café, té, agua caliente y algunas galletitas para ayudar al cuerpo. Sabemos que este día es un día especial de renuncia, de ayuno, de oración, pero es bueno a veces dar un pequeño toque de refuerzo. Seguramente van a seguir llegando más hermanos y hermanas para esta reflexión. Desde ya le agradezco a ustedes por su puntualidad y por estar aquí. Padre Roberto, por favor. El Padre Roberto no necesita aplausos, pero igual te los damos. Muy bien, los dejo con el Padre Roberto. También tendremos música. Nuestro organista Mario Celada nos va a acompañar para tener un ambiente sacro, religioso, bonito aquí en nuestro templo. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí y saludo también a los hermanos y hermanas que nos siguen por YouTube en sus casas, que también tengan un día muy bendecido en este Viernes Santo. Gracias. Días a todos. Una alegría poder estar nuevamente acá, en este lindo lugar, tan significativo lugar para la fe, para cada uno de ustedes, todos nosotros, para la iglesia de nuestro país, el Santuario Nacional de Maipú. No es cualquier lugar, cualquier lugar. Evidentemente que hasta la capilla más perdida y quizás recóndita de nuestro país, no sé, en el sur de Chile o en el norte, tiene quizás desde el punto de vista del valor religioso el mismo valor que el santuario nacional. Sin embargo, hay lugares en los cuales siempre eh, la historia, y en este caso aquí tiene que ver con la historia, se anuda, ¿cierto? De un modo muy especial, y por eso que tiene un significado también importante para nuestra iglesia, para el país, y además el día, no solamente el lugar, el espacio, sino también el tiempo, este día, que es Viernes Santo, donde podemos nosotros también, y esa es la invitación que les quiero hacer en esta mañana, que podamos juntos, en primer lugar, yo diría como hacer el esfuerzo por abrir el corazón. Se trata de eso, abrir el corazón, más que abrir solamente la cabeza con algunos pensamientos, por muy buenos o lindos que sean. En primer lugar, se trata de siempre cuando hacemos la experiencia de tener un tiempo de más silencio o retiro, como se le ha llamado, ¿cierto?, a este momento, es la oportunidad para en realidad abrir el corazón. En primer lugar es eso. Y todo lo demás, es decir, tiene que girar en torno a eso. Lo que yo voy a compartir con ustedes esta mañana tiene como finalidad eso, ayudarnos mutuamente a poder abrir juntos el corazón para escuchar a Dios. Porque una de las cosas quizás más lindas de nuestra fe es que Dios, que Jesús, que la Virgen están presentes en nuestra vida. Y están presentes de modo real. No es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, sino que es una experiencia profunda. Quizás la experiencia más honda de nuestra fe es que Dios en Jesús, a través de la presencia de la Virgen en este lugar, están presentes verdaderamente en nuestras vidas, en lo que nos sucede, en lo que nos va pasando. Y hoy día queremos dentro de todo eso acentuar especialmente lo que pasa
en el corazón de cada uno de nosotros, lo que, lo que podríamos llamar esa voz profunda del corazón, del alma, porque Dios está aquí presente en nuestro interior. Está presente porque Él nos creó y dejó una huella en nosotros. Está presente a través del sacramento del bautismo. Él se ha querido quedar con nosotros porque nos ha dicho que cada uno de nosotros es templo vivo de su presencia, un santuario vivo, podríamos decirlo. Y está presente también en nosotros porque me imagino que los que estamos aquí, la gran mayoría habrá podido participar anoche en la Eucaristía de la última cena, la cena del Señor, y también lo podemos recibir, lo podemos comulgar sacramentalmente. Son diferentes presencias de Dios, de su misterio en nosotros. Entonces, todo lo que queremos conversar, compartir en esta mañana está al servicio de poder guardar un poco el silencio, tal como decía el padre Marcelo, la ciudad también entraba en un cierto silencio y eso nos ayuda para que cada uno también pueda em, estar en silencio y así escuchar qué es lo que Dios te quiere decir a ti hoy, Viernes Santo, en este año 2025. En ese contexto, entonces, yo los quiero invitar a que podamos acoger esto que hemos preparado para ustedes en este día. Ustedes saben, estamos en un templo jubilar y el Papa Francisco nos invitó el año pasado a hacer de este año un año santo, un año donde queremos experimentar quizás con mayor fuerza aún esa presencia viva de Dios en nosotros. Y para eso ha inaugurado, ¿cierto? Este año, ya el año pasado, a fines del año pasado, en la misa, en el contexto de la misa de la Nochebuena, el Santo Padre, el Papa Francisco, fue abriendo diferentes puertas santas en Roma. Y este templo es un templo también jubilar. Entonces yo los invito también para que aprovechemos esa oportunidad, ya que han venido en este día, si tienen la oportunidad de poder confesarse también y después, ¿cierto? Tener un momento de oración por el Santo Padre, poder también obtener esa gracia que nos regala. Y este tiempo y este año jubilar tiene un lema, un espíritu, una motivación, y es lo que los quiero invitar a que profundicemos, que vamos a profundizar en esta mañana. El Papa nos ha invitado a colocar en el centro el tema de la esperanza. Una esperanza, como él comienza la carta jubilar, una esperanza que no defrauda. Este Viernes Santo, por lo tanto, estamos frente a un misterio profundo. Y vamos a mirar por ahí primero la esperanza. Desde el corazón quiere guardar silencio. Fíjense que hay una cierta, entre comillas, paradoja. Dios también ha guardado un silencio. Hoy, un Viernes Santo. Y es un silencio que Él guarda y custodia, por decirlo de algún modo, en y desde la cruz. Aquí no hay una respuesta, por así decirlo, visible. ¿Qué encontramos cuando contemplamos y miramos la cruz? Solo abandono. Abandono en el sentido de abandonarse. Jesucristo que se abandona, que se confía, que se entrega, ¿cierto? Filialmente a Dios su Padre, nuestro Padre. Y en esa experiencia profunda del abandono de Jesús, producto de la entrega que Él hace de sí mismo, ahí nace nuestra esperanza.
Una esperanza, por lo tanto, que no depende en primer lugar de lo que comúnmente entendemos por éxito, ni tampoco por el resultado. Fíjense que quizás lo vamos a ir diciendo de diferentes perspectivas en esta mañana. Estamos nosotros en una cultura, en un mundo, en una sociedad donde se da mucho énfasis al tema, a la realidad del éxito, a tener resultados de diferentes formas, incluso hasta las cosas más, uno piensa en los colegios, por ejemplo, o en los niños pequeños. A mí una cosa que me impacta y que siempre cada tanto a fin de año, cuando se va acercando el segundo semestre y ahí comienza el segundo semestre, comienzan los papás jóvenes, cuando tienen niños chicos, que comienzan las famosas postulaciones a los colegios. O un niño que tiene que entrar, no sé, al pre-kinder o al kinder, y yo encuentro alguna cosa increíble, que hay una cantidad de pruebas, exámenes, y eso hoy día es común. Y comienza con un niño a los 4 años. Y después, más adelante, viene una nueva prueba, ¿cierto? Que va a ser después en cuarto básico, después en sexto, después en octavo, y después en cuarto medio, etcétera. Y toda la vida, en el fondo, si uno pensamos la vida escolar, está siendo medida. ¿Cuánto tú eh, respondes y tienes un resultado? Solo para dar un ejemplo en un área muy concreta, la educación. Pero esto lo podríamos colocar en todos los ámbitos. Y en todos los ámbitos nos vamos a encontrar con la misma, entre comillas, presión. Hoy día a nosotros se nos mide por el éxito. Y la cruz es algo radicalmente distinto. Radicalmente distinto. La cruz muestra otra cosa. La cruz muestra lo que podríamos llamar incluso un aparente fracaso. Aparente fracaso. Fíjense que hoy día entonces la sociedad se mide por el rendimiento. Y no solo eso, no solo eso, sino que también la cultura actual ha ido eliminando lo negativo del dolor. Todo debe ser posible, todo debe ser posible. Se ha ido sacando de nuestra experiencia el dolor. Yo recuerdo cuando yo era niño, era muy común, me imagino, y quizás también en algunos de ustedes también, pero cada vez es más, no está tan presente en nosotros, cuando partían nuestros abuelos, por ejemplo, y nos juntábamos todos en familia para acompañar ese momento tan importante de la vida, por ejemplo, la partida de un abuelo. Y estábamos todos, los hijos, los nietos, así que el caso también bisnietos. Hoy día, fíjense que no es así. Esto ha cambiado. A los niños hoy día, para dar otro ejemplo ahora de otra perspectiva, se les quiere ahorrar el tema del dolor. Y ojalá que no lo vea partir al abuelo o a la abuela. Cuando en realidad ese momento, un momento que podría ser muy íntimo, muy familiar, es parte central y quizá el momento más significativo de nuestra vida, el momento de nuestra partida, cuando nos vamos a poder enfrentar a Dios cara a cara, cuando vamos a poder hacer en ese momento crucial de nuestra existencia una opción fundante y fundamental frente a Dios que le decimos, sí, Padre, yo quiero estar contigo. Y por eso es importante que la familia esté acompañando en ese momento. Pero bueno, hoy día la cultura de hoy nos quiere evitar eso, nos quiere sacar eso, que no experimentemos dolor, que no experimentemos sufrimiento. En un sentido, porque eso tiene algo positivo. La enfermedad, evidentemente, y la medicina está al servicio de eso, para evitarnos justamente el dolor y buscar curación, ojalá en todo,
Ojalá en todo. Fíjense que ahora, mientras esperaba recién eh, que comenzar con esta meditación, me llegó un mensaje de una persona que conozco y me dice, padre, rece por mí para encontrar un tumor en el riñón. Y me dice, lo voy a contar a todos el lunes. Por ahora lo guardo en mi corazón, pero el lunes lo hago público. Rece por mi esposo. Hay uno, y me quedé pensando mientras escuchaba y recibía esta noticia, ahora recién, hace algunos minutos atrás. Si el dolor, ¿qué podemos hacer con él? ¿Qué hacemos? ¿Qué respuesta le podemos dar? Y a eso los quiero entonces invitar en esta mañana. Porque la cultura y la sociedad actual no lo quiere. Lo disfraza en realidad, lo quiere maquillar. Vivimos en una época en que el dolor, por decirlo de algún modo, es una falla técnica, algo que hay que sacar de nuestra vida, que hay que eliminar. Sin embargo, el Viernes Santo nos recuerda que el dolor no es un error. Fíjense, es el lugar donde Dios mismo ha querido entrar. Dios no evitó el dolor, más aún lo habitó en forma plena. Dios en Jesús de Nazaret habitó el dolor. Nosotros podemos decir, Dios sufrió, Dios murió por nosotros, para regalarnos su cercanía, su plenitud de vida. Lo habitó completamente. Por eso que el grito de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En realidad tiene un sentido. Ese abandono de Jesús, donde Él se experimenta abandonado, abandonado por los suyos, sus amigos, incluso experimenta el abandono de su Padre. Ahí, justamente ahí, en la encrucijada de ese dolor profundo, más fuerte que el dolor físico, el dolor existencial, el dolor, diríamos nosotros, afectivo, ahí surge nuestra esperanza. Ahí justamente comenzamos nosotros recién a creer. Hoy día, para nosotros, sin embargo, para nosotros que somos creyentes, esto es fundamental, porque está en el centro de nuestra vida, está en el centro de nuestra fe, está en el centro de lo que experimentamos día a día, en forma a veces más fuerte, a veces más tranquila, pero vamos siempre caminando en esta línea, en este camino, de la puerta angosta, la puerta estrecha. Por eso la fe es esperar, como dice la carta a los Hebreos, en aquello que no se ve. No porque seamos ingenuos, sino porque confiamos en alguien que no falla, aunque se esconda. Teresita, el niño Jesús, una gran santa, ¿cierto? Del siglo XIX, le gustaba decir a ella, a Dios le gusta jugar a las escondidas. ¿Para qué? Para que lo busquemos. Y Dios se esconde muchas veces se esconde. Y se esconde quizás como nunca en esta experiencia de la cruz de Jesús. Ahí es donde quizás más está escondido para que nosotros podamos acercarnos a esa cruz, que es la de Jesús, que es la nuestra, la que cada uno de nosotros carga, para ahí tocar la humanidad de Dios y aparezca el rostro de Dios. Y con apareciendo el rostro de Dios, aparece también nuestra propia esperanza. Y se abre esta puerta de esperanza. Por eso podemos decir nosotros,
esta mañana que queremos guardar este silencio para poder entrar en contacto con eso, con ese mundo interior que cada uno de nosotros trae. Guardar silencio, porque el silencio justamente es un espacio que posibilita lo sagrado. Donde no hay silencio, Dios no puede hablar. Y Jesús en la cruz, después de ese grito, guarda silencio. ¿Para qué? Para que se manifieste y se revele todo el poder de Dios. ¿En qué cosa? En la impotencia de Jesús. Uno podría pensar en realidad que son elementos contradictorios. En realidad no lo son. No lo son. Nosotros todos los días, tenemos momentos, situaciones en las cuales experimentamos esa tensión interior, en la cual queremos a veces encontrarnos con el Señor y nos damos cuenta que el corazón puede que esté vacío, puede que experimente sequedad muchas veces, puede que experimente la enfermedad, el peso de los años, contradicciones internas, que alguien te dejó, no sé, plantado, que alguien te frustró, tantos elementos que vamos experimentando día a día y que nos obligan a entrar con esto que podríamos llamar la negatividad del mundo, esas experiencias que están ahí y que nosotros muchas veces las queremos que no hablen, que no se manifiesten, pero que están. Bueno, todo eso, todo eso, Jesús lo ha hecho suyo con su silencio en la cruz. Y es eso lo que posibilita que nosotros podamos entonces mirarlas y abrir así un camino de esperanza para cada uno de nosotros. En ese sentido, la cruz nos obliga a guardar silencio. Y en este silencio brota algo nuevo. Muchas veces no es lo que nosotros esperamos, sino algo más profundo, mucho más. Ustedes recordarán esa famosa y linda frase de Jesús en el Evangelio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. O dicho en positivo, si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. Esta ley, que es una ley que podríamos, que Jesús la lee de la naturaleza, pero que la aplica a sí mismo. Es una ley en la creación, en la naturaleza, pero también es una ley en la historia de la salvación. En el centro de nuestra experiencia de salvación, de sanación, está la experiencia de la cruz de Jesús. No para atormentarnos, sino para que podamos contemplarla en primer lugar. Esa va a ser una meditación que vamos a hacer un poco más adelante, para aprender a contemplar, a mirar. Porque eso es lo primero que tenemos que hacer. Contemplar, mirar desde esa experiencia profunda del silencio a Jesús que está ahí en la cruz por mí, por ti, por nosotros. Simplemente eso. Quizás es lo primero. Guardamos silencio y lo contemplamos. Guardamos silencio y lo contemplamos. Porque eso nos ayuda a nosotros a poder entonces en la cruz de Cristo mirarnos a nosotros mismos y mirar justamente todos esos momentos y experiencias y situaciones que que nos cuestan, que nos hacen difícil el caminar con la vida. Por eso que la esperanza, una esperanza que no defrauda, que es el lema de este año, es mirando la cruz. Sin ella esto no es posible. Sin ella aquí no hay un camino posible de sanación más profunda. Por eso la cruz no es un paso hacia el éxito, es el lugar
donde el amor se entrega sin garantías. Eso es lo que ha hecho Jesús en la cruz, entregarse gratuitamente, sin esperar nada. Y voy a decir incluso algo bastante, entre comillas, osado, para poder entender muy bien esta lógica de Dios. Si Cristo hubiese sabido que iba a resucitar, tampoco tendría sentido su muerte. Por eso que Jesús, en la noche de Getsemaní, experimenta el dolor, el miedo, el pánico y la angustia, a tal punto que el texto dice que sudaba sangre, porque experimenta justamente que se acerca, ¿cierto?, la hora de su muerte y en la cual, entre comillas, todo se acaba. Pero ahí brota algo muy importante. ¿Qué es lo que está en el origen de esta esperanza? Justamente ese abandono filial, Padre, ese Abba, Padre, sí, Padre, sí, Padre. Es un, son dos palabras, sí, Padre. Es como una llave que abre. Siempre me ha gustado esa imagen. ¿Ah? Es como una llave que abre el corazón de Dios, pero también el propio corazón. Y que rompe todos esos miedos, angustias, ese abandono, en definitiva, y el Padre le devuelve el Espíritu resucitando. Pero esa fracción, por así decirlo, de segundos es necesaria. Es necesaria. Si no, todo lo que hubiésemos construido sería falso. Si Jesús sabe que va a resucitar, no nos podría haber salvado. Y sin embargo nos ha salvado. Y nos ha regalado la sanación, la salvación y la libertad interior, que es uno de los elementos más profundos. Por eso, entonces, recapitulando, miremos nuevamente este día. Este es como una primera, vamos a hacer varias, como pequeñas motivaciones. Yo lo invito ahora a que quizás con la música, un poco la música de fondo, pueda cada uno mirarse a sí mismo, mirar su corazón, mirar su vida, su historia, mirar esos dolores que traes, que tienes, y poder ir donde hay una cruz, acá en el templo, y mirarla. Simplemente en silencio, nada más que eso. Simplemente en silencio. Y tratar de pronunciar esas mismas palabras que pronunció Jesús por nosotros y que hoy día hay que pronunciar Él en nosotros, para regalarnos justamente y abrir el corazón, nuestro propio corazón, a la esperanza. Sí. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, no muy larga, 10 minutos nada más. Yo lo invito a que cada uno pueda, en estos 10 minutos, piense en todas esas cosas que le causan dolor, le han causado dolor. Esta última semana, este último tiempo, estos últimos años quizás, que están ahí y que cada uno las trae. Y busque quizá un rinconcito, busque acá en el templo, en el santuario, un rincón, y ahí a solas con Dios. Así como está este santuario, y que cada uno entra en el santuario, entra en el santuario de tu corazón, y ahí toca eso, con tus manos, con tus palabras, y trata de mirar a Jesús en la cruz y dile con Jesús y en Jesús a Dios, sí, Padre. Dejemos 10 minutos, 10 minutos.
Bien, los invito para que nos podamos reencontrar nuevamente acá. Hemos hecho una pequeña pausita de 10 minutos para poder continuar con estos impulsos que van a ser así, impulsos cortitos y vamos a ir haciendo pausas para que cada uno pueda ir también al mismo tiempo reflexionando. Les puedo contar una pequeña anécdota así que me tocó vivir fundamentalmente en los últimos años, tal como lo decía el padre Marcelo Aravena, contaba, ¿cierto? Yo trabajé 8 años y medio ahí en la radio, en Radio María, un trabajo, un servicio pastoral muy lindo y donde, ustedes saben, en la radio lo que hay que hacer es hablar, digamos, ¿ah? Ahí no vale, no cuenta el silencio, es al revés. Los silencios en la radio son nefastos, digamos, ¿no? Y no puede haber silencio. Siempre o hay música, o hay publicidad, o alguien está hablando, o canciones, que sé yo, etcétera. Y, y a mí me pasó lo siguiente, los últimos 2 años en mi servicio ahí, como director de la radio, eh, yo los, viví de esos 8 años y medio, viví, 7 en Providencia, en la comuna muy cerquita, y los últimos 2 años me trasladaron a vivir en Locañas, arriba, en la parte muy alta ahí de la Florida, en la parte alta. Tenemos una casa ahí en la comunidad, una casa que se llama Monasterio San José, y que me queda mucho más lejos de la radio, me queda como a 1 hora de viaje en auto. Y debo ser sincero que yo todos los días tarde regresaba con mucho gusto a la casa, con mucho gusto. Cuando estaba en Providencia me iba caminando, me demoraba 12 minutos desde la radio hasta mi casa, pero después 1 hora en auto. ¿Y por qué les cuento esto? Porque especialmente estos 2 últimos años que viví en esa casa, es algo que aprendí a valorar justamente esto del silencio. Y lo digo porque es algo que yo diría que no es es algo que no es tan evidente. Hoy día yo me doy cuenta, eh, la gente en general, digo, cuesta estar en silencio. No es tan fácil, no es algo evidente. Estamos siempre o hablando o escuchando a otros. Muchas veces me puedo imaginar que, por ejemplo, conocidos o personas que eh, tú vas a la casa y están a la hora de almuerzo, están con la televisión encendido. Hoy día, una cosa que me impacta mucho, pero que ya es de hace rato que es así, pero que me impacta, te subes al metro y todo el mundo, o muchos en un vagón del metro, van con sus audífonos o escuchando música o escuchando un libro quizás o algún programa, radio, otros van chateando. Y yo muchas veces cuando me subo al metro, me gusta, ¿cuánta gente hace eso? ¿Cuánta gente está haciendo eso? Y otras veces, o uno va leyendo, lo que es mínimo, son los mínimos los que leen.
algunos estudiantes que van calentando quizás una prueba, pero no, la gran mayoría va conectado con el celular. El silencio no es fácil. Hablar es muy fácil, es muy fácil. Ahora, la auténtica palabra, la auténtica palabra surge del silencio. De ahí surge. Y de ahí debería surgir. Es decir, pequeño ejercicio que hicimos recién, que ustedes fueran a algún lugar, ¿cierto? Y trataron de guardar silencio y simplemente mirar a Jesús en la cruz, es guardar silencio para poder escuchar lo que Dios te habla y lo que Dios te dice en Cristo Jesús. Y digo esto porque el Viernes Santo es un día de silencio. El cielo se ha oscurecido. Dios se ha crucificado. Cristo ha sido crucificado. María, la Virgen, está al pie de la cruz y también guarda silencio, un silencio denso, maternal, lleno de dolor y lleno de fe. Hoy día, ¿por qué mencionaba lo anterior? Porque el mundo en el cual nosotros estamos rodeados y en el cual estamos inmersos es un mundo que ha perdido, yo diría, como la capacidad no solo de guardar silencio, sino que de detenerse, detenerse. Yo me alegro mucho que ustedes estén acá hoy día acá, no porque me están escuchando, sino porque se han dado este tiempo para, en primer lugar, detenerse. Estamos todo el día, yo diría, ajetreados. Como lo decía anteriormente, estamos en una cultura, en una sociedad, en un mundo del rendimiento, donde todo tiene que ser productivo, eficiente, flexible. Incluso a veces la fe se nos escapa por estar atrapada en la prisa de todos los días. Estamos ajetreados. Esperanza no nace del ruido, ni tampoco del éxito. La esperanza nace de una experiencia profunda del vacío, del vaciarse, así, del momento en que todo parece perdido. La esperanza nace del cuerpo de un hijo entregado, del silencio de una madre que no se rinde. María no habla, está simplemente al pie de la cruz, que espera. Y esa espera es ya una forma de la esperanza en la cual nos invita a vivir. Muchas veces nosotros pensamos que la esperanza es sinónimo del optimismo. El optimismo no es esperanza en realidad. El optimismo es una emoción bastante superficial, hija de lo que podríamos llamar de la lógica de lo positivo. En cambio, la esperanza nace de la oscuridad. Es más parecida a una semilla que germina en la tierra cuando nadie la ve. Yo diría que hoy una de las consecuencias de esta cultura en la cual nosotros estamos inmersos, una consecuencia yo diría bastante negativa a la larga, es lo que podríamos llamar la superficialidad. La superficialidad. Yo recuerdo hace muchos años atrás, a principios de los años del año 2000,
2000, no sé, 5, 6, 7, por ahí, se hicieron famosos, ¿se acuerdan esos programas de las así llamadas farándulas? Y después hubo un tiempo que eso entró en crisis. Y a mí una cosa que me impactaba era que todo el mundo estaba a toda esta gente supuestamente famosos, supuestamente con éxitos que están ahí en la televisión y que los entrevistan y hubo un tiempo después que esto se opacó y como que desapareció. Pero en los últimos tiempos ha vuelto y ha vuelto de otro modo. Ha vuelto ahora no solo en la televisión, sino que también ha vuelto en las redes sociales, en, la, en, en todos estos sistemas nuevos que hay, ¿cierto? A través de Internet. Bueno, de nuevo, de vuelta. Y en realidad, cuando uno estamos tan expuestos a eso, tan expuestos a eso, y no solo al tema de la farándula, sino que, por ejemplo, esas famosas que también se ha hecho muy famoso estos últimos años, esto de las famosas maratones en, de las series o de las películas a través del streaming. Eh, eso, muchas personas se conectan a todos estos servicios, ¿cierto?, online para ver tarde entera de series. Y al final uno dice, ¿qué queda en el corazón? Eso es pura superficialidad, hay que decirlo así. Pero como yo decía, la esperanza es distinta y nace de la oscuridad. ¿Por qué ha aparecido esto, esta superficialidad? Hay algo que hemos abandonado nosotros en los últimos años. Estamos en una sociedad profundamente secular. Hemos abandonado la experiencia de lo sagrado en lo cotidiano, de lo sagrado en lo cotidiano. No hemos olvidado de que Dios está presente en nuestra vida cotidiana. Quizás podemos tener un rincón, quizás en nuestra casa, donde haya alguna imagen religiosa, que incluso puede que esté la Biblia abierta y quizás con una imagen de la Virgen o del Señor, pero ya no nos quedamos ahí, no nos detenemos, simplemente pasamos por al lado. ¿Por qué? Porque estamos en esta vorágine de lo rápido, de lo eficiente, y no hemos olvidado que tenemos que en la vida detenernos para guardar silencio. No solamente guardar silencio, sino que detenernos. Me puedo imaginar que en la casa de todos nosotros hay un pequeño lugar, un altar familiar. Y le voy a dar una pequeña tarea para que cuando regresen a la casa hoy día, frente a ese lugar, ustedes se detengan y se queden, ojalá, el más rato posible y simplemente en silencio. Simplemente en silencio. Para poder ahí dejarse atrapar por esa palabra que surge ahí, que es la palabra de Dios, que nos dirige Jesús, que nos puede dirigir incluso la Virgen a cada uno de nosotros, para que ahí entonces, al contacto con ese espacio sagrado que está en nuestras casas, pueda surgir una palabra de Dios dirigida a cada uno de nosotros. Son espacios que hemos abandonado, pero también rituales que hemos dejado. ¿Por qué? Porque estamos metidos en esta vorágine, ¿cierto?, de la emoción superficial. Por eso, qué importante que este Viernes Santo, que estamos aquí en esta mañana congregados, en este ritual, yo diría, por darle un nombre, de una espera lenta, donde en primer lugar quizás no hay respuestas. ¿Qué hay? Solo una presencia que acompaña, la de la Virgen María.
Encuentro muy lindo que nos podamos encontrar aquí en este santuario de la Virgen del Carmen, porque la Virgen, la Virgen María es quien mejor ha custodiado esa esperanza cuando ya no hay certezas. Cuando todo se ha acabado, ella está ahí. Y es una presencia, ni siquiera una palabra, es simplemente una presencia. A mí me ha tocado muchas veces, y lo digo así con mucha humildad, digamos, a uno como sacerdote nos toca acompañar personas que van a fallecer, funerales, y muchas veces uno no sabe qué decir. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que una persona que ha perdido un ser querido, qué es lo que espera de uno? Quizás no una palabra, sino que simplemente estés al lado de ella, nada más. Y quizás un abrazo, un gesto, un silencio y un gesto, nada más. Y eso ya es comunicación muy profunda, muy profunda. Creo que eso es mucho más importante que 1000 palabras y que decir 1000 discursos o 1000 prédicas acerca del sentido del dolor. Simplemente estar al lado de alguien que está sufriendo la pérdida de un ser querido, o alguien que está pasando un mal momento, o alguien como esto que me acabo de enterar a mí, que les contaba recién, que me dice, padre, tengo un tumor en un riñón. Y, y quizás no te atrevas a decir nada, porque no puedes decir nada, sino simplemente decirle, bien, voy a rezar por ti, nada más, pero estar. Eso lo hemos aprendido de la Virgen. La Virgen estuvo, dice la expresión, ¿cierto? Stabat Mater, estaba la madre al pie de la cruz, guardando silencio, contemplando la cruz y así haciendo entonces que se abriese, ¿cierto? Ese umbral de esperanza que empieza lentamente a abrirse. No es algo rápido. Por eso es que es importante el detenerse, el quedarse quieto, así físicamente, para poder entonces escuchar y experimentar esa presencia maternal de la Virgen que está al lado tuyo, que está ahí cuando tú piensas que nadie entiende tu dolor, ahí está la Virgen, con su presencia, sosteniéndote y ayudándote a sobrellevar ese momento. Muchas veces cuando contemplamos, o a mí me gusta imaginarme que cuando está Cristo en la cruz y está la Virgen al lado en la cruz, ahí contemplando a Cristo, me gusta imaginarme que la que posibilita que Cristo esté en la cruz es María, que lo está sosteniendo, simplemente con su silencio. Está haciendo, es el modo que ella tiene de colaborar con la redención, es el modo que ella tiene de poder ayudarnos a nosotros. Ella nos sostiene como buena madre, así como nos sostuvo, ¿cierto? En el vientre, la mamá de cada uno de nosotros, así nos sostiene María también al pie de la cruz. Y por eso es que ahí ella se hace madre de todos los creyentes, porque nos sostiene en la fe y en la esperanza. Nos sostiene en el dolor, nos sostiene en aquellas situaciones que a nosotros nos son más complejas de comprender, de entender. Quizás solamente en el cielo vamos a poder ver con pero ella desde ya nos sostiene y hace que ese momento o esas situaciones sean llevaderas. ¿Por qué? Porque hay alguien que con su presencia te ama y te sostiene en ese momento. Por eso es que podemos decir entonces que la esperanza tiene rostro de madre. El rostro de la Virgen se convierte entonces para nosotros hoy en un verdadero espejo para nosotros. No es el de la Virgen gloriosa, sino la de la madre que ha perdido a su hijo.
ese, ese amor maternal que nos sostiene al mundo. Por eso es que es importante que nosotros podamos volver a esta situación que llamábamos recién de la contemplación, del recogimiento. Nuestro corazón, nuestra alma, necesita de esos espacios donde ella pueda detenerse. Este santuario, justamente pienso, es un lindo lugar, un gran espacio que nos regala eso. Aquí, en el corazón de este silencio, cada uno de nosotros puede, con toda libertad de los hijos, puede vaciarse, incluso llorar. Y también puede esperar, también puede esperar. La esperanza, por lo tanto, no es una promesa de que todo saldrá bien, es la certeza de que no estamos solos en el dolor. María nos enseña eso hoy, que podamos quedarnos en el Viernes Santo sin desesperar, sin angustiarnos, sin el miedo, porque ella lo ha hecho suyo. ¿Por qué? Porque aunque no lo veamos, el amor no ha sido vencido. El amor ha sido más, mucho más. Y eso es lo que vamos a cantar y a comenzar a cantar, ¿cierto? En la noche, también en la oscuridad, cuando entremos en este templo con el cirio pascual, con esa luz encendida, pero va a ser en medio de la oscuridad. Va a comenzar a irrumpir esa luz de la resurrección. Pero ahí es la Virgen la que nos sostiene entonces en esta experiencia profunda de dolor. Los voy a invitar nuevamente, 10 minutos más. Aquí tenemos una linda imagen de la Virgen María, de la Virgen del Carmen, para que cada uno la pueda contemplar a ella ahora, así como antes contemplamos a Cristo en la cruz, que podamos contemplarla ahora a ella. Y invitarlos nuevamente a que solamente la podamos mirar, a que podamos guardar silencio. Y quizás preguntarnos, ¿qué significa para mí hoy esperar en medio de este Viernes Santo? Y los invito, sé que tienen un lápiz, una hojita, a que puedan redactar una pequeña oración, sencilla, no tiene que ser algo perfecto, pero que sea de ustedes, auténtica, verdadera, algo que brote de lo profundo del corazón. Y pídanle a la Virgen que le ayude a escribir esa oración. Primero guardar silencio, contemplarla a la Virgen y después tomar un lápiz y escribir una oración que brote de lo profundo, una palabra que surge del silencio, una palabra que surge justamente quizás de sentirse inundado por la presencia de la Virgen que nos sostiene a cada uno de nosotros. Vamos a dejar entonces un momento de silencio nuevamente, cada uno puede buscarse un rincón, mirar a la Virgen y nos volvemos a juntar nuevamente para después un nuevo impulso. Tal como lo decía al inicio, aquí para ser muy sincero, lo más importante no es lo que yo pueda decir, sino que lo importante es lo que ustedes puedan escuchar, por así decirlo, de aquello que Dios les quiere comunicar, regalar,
en este día a cada uno de ustedes. Siempre me ha gustado ese pasaje del profeta Elías, el profeta Elías que es el primero de los profetas y que era un hombre tremendamente apasionado y un tipo así, lo que se diría intenso, una persona muy intensa, ¿no? Y apasionado por Dios, con un celo por Dios tremendo. Y este hombre, no sé si ustedes se acuerdan que cuando yo era niño, una cosa que tenía en mi casa, me acuerdo que era un librito de ilustraciones con de la Biblia, con pasajes de la Biblia. Y se llama, ese típico libro que se llama Historia Sagrada. Entonces tú veías ahí y siempre me llamaba la atención la del profeta, varias, ¿ah? Pero la del profeta Elías que estaba ahí en esta competencia, o sea, que él hace con estos sacerdotes de los Baales, que eran estos dioses paganos que quien quemaba, ¿cierto? Construyen dos altares y sobre el cual cae fuego, es el Dios verdadero. Y, y al final están todos estos dioses, estos profetas de los Baales, ¿cierto? Están construyendo, o sea, haciendo su oración y no pasa nada, no pasa nada. Y después llega Elías y sobre el altar que él construye cae fuego y bueno, y consume lo que estaba ahí. Pero el problema es lo que vino después, porque Elías eh, toma un cuchillo y más los mató a todos, que eran como 400, imagínense. Entonces lo salen persiguiendo. Y lo más divertido de todo es que él dice, no sé por qué me persiguen, digamos. Ah, claro, el tipo mató a 400 y la reina lo manda a asesinar a él. Y este hombre se arranca, Elías, y se va a esconder al monte Oreb. Allá se va a esconder. Y estando en el monte Oreb, em, dice que él quiere, le baja como una especie como de depresión, con miedo, angustia, porque lo quieren asesinar. Y estando ahí, viene un temblor fuerte. Y él dice, y Dios no estaba ahí. Y después viene dice, una tormenta, con rayos, con que sé yo, y tampoco Dios estaba ahí. Y después dice, en un momento apareció una brisa suave, y ahí se manifestó el ángel de Dios, Yahvé, y le revela su nombre y todo lo que viene después. ¿Por qué les cuento esto? Porque em, a veces nosotros, ¿por qué es importante esto lo del silencio y sobre todo en este día Viernes Santo hacerlo? Pero no solamente hoy, sino que ojalá que estas pequeñas pausas, por así decirlo, de este silencio lo podamos tener, ojalá, no sé, 3 veces al día, por decir algo. En la mañana un ratito, a mediodía o después de almuerzo un ratito, antes o después de la siesta, donde ustedes quieran ahí, y después de la noche un ratito, silencio, para escuchar a Dios, que nos habla a cada uno en la brisa. Y, y porque Él nos quiere justamente, como lo hizo con el profeta, nos quiere sostener, ¿ah? Ahí en la dificultad, en este caso en la persecución que Él está experimentando. Fíjense que pues, quiero compartir algo que sé, no va a partir por ahí. ¿Ah? ¿Cuál es el sentido de guardar silencio? ¿O cuál es el sentido de regalarse, por ejemplo, esta mañana? De poder descubrir esa presencia misteriosa de Dios que habita junto a nosotros, en nosotros y junto a nosotros. Ambas cosas, en y junto a nosotros. Y que se puede manifestar de muchos modos, de muchos modos. Y recién conversaba con una persona que
me contaba ella así, me decía, mire, yo quise haber ido, esta persona participa en una comunidad religiosa y, y todas estas personas de esa comunidad están fuera de Chile y se fueron a vivir Semana Santa a Argentina y están allá. Y me decía, estuve viendo fotos, me contaba y ella esta persona no pudo ir porque, bueno, hizo una opción de quedarse por su trabajo con los pacientes que tiene. Pero me dijo enseguida, pero ¿sabe, padre? Me arrepiento porque veo las fotos y veo que es todo tan lindo allá, qué sé yo. Y yo la quedo mirando y le digo, mire, pero usted lo que hizo es muy lindo, es muy lindo, porque fue capaz de renunciar a algo muy noble, que era vivir Semana Santa junto a toda su comunidad y optó por quedarse con sus pacientes. Y eso es lindo. Y eso le da un sentido también a lo que está viviendo no solo usted por su trabajo, sino también a esas personas por el trabajo que ella realiza con estas personas. Digo esto porque lo importante de nuestra vida de fe es el sentido que nosotros le damos a las cosas. Un sentido que lo vamos descubriendo por la presencia de Dios en nuestra vida. Pero para poder darle sentido a esa presencia de Dios es fundamental entonces quedarse quieto y escucharlo. Fíjense que durante la pandemia, durante la pandemia, em, por el trabajo en la radio, me tocó una vez conversar con una hermana de María, que es médico. Fue la primera vez que conversé con ella. Conversamos después varias veces durante la pandemia. Y ella trabaja en un hospital que esto se fue el nombre, que está como camino a Puente Alto, uno grandote que hay camino a Puente Alto. Y, y le preguntábamos, ahí estábamos en plena pandemia. Y me acuerdo que le pregunté, cuénteme, ¿qué significa para usted ese momento? Porque le tocaba acompañar y estar con todas las personas que estaban ahí partiendo, digamos. ¿Qué significa para usted? ¿Cómo vive usted ese momento? Y me dijo algo que se me quedó grabado hasta el día de hoy, pero hacía sangre y fuego, ¿ah? Porque una cosa muy importante que me ha hecho, que me hizo pensar mucho. Y porque va a entender por qué me interpeló tanto. Porque uno como cura también lo experimenta cuando tú vas a ver a un enfermo, y me ha tocado muchas veces la unción de los enfermos, que la gente que durante la unción parte, o en el momento, o un poquito después. Porque me dice ella, esta hermana me dice, mirándole a los ojos, dice, descubro la eternidad de Dios. En medio de ese momento tan crucial que es el momento en que la persona, el enfermo está partiendo, dejando este mundo. Esta hermana, que es médico, me dice, mirándolo a los ojos, contemplo la eternidad de Dios. No es la mirada de un médico esa, también es médico. ¿Es la mirada de quién? De una persona creyente. Es la mirada de alguien que ha sabido y ha sido capaz de descubrir esa presencia de Dios y de su eternidad en alguien que está dejando este mundo. Es la mirada de alguien que tiene una sensibilidad para poder hacerlo todo transparente a los ojos de Dios.
no es simplemente un enfermo y después un cadáver, sino quién es alguien que me permite encontrarme con la eternidad de Dios. Para eso es el silencio, para poder justamente nosotros poder descubrir y darle esa presencia y una presencia que le da sentido a la vida, una presencia que le da sentido a lo que nosotros nos toca vivir cada momento. Evidentemente, así como para esta hermana que es médico, no todos los días ni a cada rato se le están muriendo sus pacientes, así que nosotros no todos los días estamos eh, descubriendo la presencia de Dios en todas partes. No, hay momentos en que estamos conversando en una conversación coloquial, normal, común y corriente, pero lo importante es tener ese espíritu religioso creyente que me permite a mí descifrar, descifrar la presencia de Dios ahí. Y para poder descifrarla, yo tengo que tener un espíritu y un alma que me, eh, que me capacite para eso. Ese es el sentido del silencio. Ese es el sentido, en el fondo, de esta mañana y de todos esos grandes o pequeños silencios que hacemos durante la vida. ¿Para qué? Para descubrir la presencia de Jesús y de María que están presentes en nuestra vida. Entonces, en este Viernes Santo, cuando el mundo parece detenerse ante la muerte de Cristo, es fácil pensar que todo ha terminado. La cruz, símbolo de derrota y abandono, ocupa el centro de esta vida. Y sin embargo, en este aparente final se abre el misterio más profundo de la esperanza. Decíamos hace un rato atrás que estamos acostumbrados, inmersos en una sociedad del rendimiento, donde todo debe tener un propósito inmediato, una utilidad. La gran pregunta que muchas veces la gente hace, ¿para qué sirve esto? Todo tiene que ser con un fin utilitario. Y las personas, que es lo más tremendo quizás que nos ha pasado este último tiempo, es que no son un fin, sino que simplemente un medio. Y las utilizamos. Incluso a veces, con un supuesto fin noble. Me acerco a ti, no porque quiero simplemente hacer una experiencia contigo y de ti y a través tuyo de Dios, sino porque me puede servir para algo, me puede servir para tal o cual cosa. Eso nos pasa muy a menudo, ¿no? Entonces, en esta sociedad del rendimiento donde todo tiene que tener un propósito inmediato, una utilidad, un resultado visible, vivimos apresurados, exigiéndonos a nosotros mismos una productividad sin descanso. En ese contexto, la esperanza, claro, parece algo débil, incluso inútil, pero quizás por lo mismo están, entre comillas, ocupando una palabra así antigua, subversiva, ¿ah? Lo cambia desde dentro. Hay una capacidad, esta de la contemplación, que lamentablemente la hemos ido perdiendo. La capacidad del silencio, la capacidad, por lo tanto, de la espera. Porque esperar muchas veces se ha vuelto insoportable. La fe, nuestra fe, el cristianismo, y especialmente el Viernes Santo y su misterio, nos propone una esperanza que no depende del éxito inmediato, sino de la profundidad del sentido. Como me lo decía esta hermana, mirando sus ojos, veo, contemplo la eternidad. Eso es lo que aparece ahí. Aparece
le aparece el sentido de su vida, el sentido de ella como médico, el sentido de su vida como consagrada, el sentido de su vida como creyente. En esos ojos se encuentra con Dios, la profundidad del sentido. El Señor Jesús muere, entre comillas, sin resultados, sin seguidores fieles a su lado, sin ningún milagro que lo pueda salvar. Muere en el silencio de Dios. Ahora, este silencio, y eso es lo más increíble, no es un silencio vacío, es un silencio fértil. Hace un tiempo atrás, hace bastante tiempo atrás en realidad, vi un documental muy lindo de estos documentales así como de naturaleza, digamos, que me gustan mucho, todos los animales, bueno. Y me tocó ver uno en que eran los diferentes desiertos del mundo, de todo el proceso que ahí se da, y que para nosotros es muy fácil eh, poder imaginárselo, porque lo hemos vivido o visto, ¿cierto? Por la televisión, quizás, lo que pasa en el desierto cuando llueve, cuando cae un poquito de agua. Acá lo experimentamos, ¿cierto? En nuestro país, en el norte, aparece el así llamado desierto florido. Es increíble, uno cuando va al desierto, me tocó, la primera vez que lo vi fue hace muchos años atrás, fue en Antofagasta, que había caído un poquito de agua. Allá no llueve. Yo vengo llegando hoy día a la mañana de Concepción, donde está hace 2 días atrás lloviendo a chuzo, como se dice. Pero acá en Santiago eso no es nada. O sea, lo de aquí me refiero a la lluvia y la del norte aún menos. Y me acuerdo que yo estaba ahí, en Antofagasta, y comenzó a caer una especie de garúa. Y al día y medio me dicen, padre, vamos al desierto. Y fuimos un grupito, y yo quedé impactado, porque había pasado 2 días antes por el mismo lugar, donde no había nada, y estaba todo florecido y lleno de colores. Y una cosa que más me impactó es que estaba lleno de colores. Bueno, en este documental contaban ahí todo el ciclo este de lo que pasa con los desiertos, con los vientos, las semillas, el agua que se evapora del mar y que después entra, ¿cierto? Y que hace que precipite, que haya un poco de garúa y fecunda esas semillas que están guardadas ahí. Semillas que están guardadas en la espera de que en algún momento caiga en una garúa para que ellas puedan florecer. Creo que desde el punto de vista de la imagen es lo más lindo que puede a nosotros representar la esperanza. En el aparente vacío, silencio de Dios, es como el desierto. La cruz del Viernes Santo es como el desierto. Y aparece la garúa, que es un lindo símbolo, entre paréntesis, también del Espíritu Santo, del Espíritu de la vida, que nuevamente vuelve a Jesús, que se lo regala al Padre y desde dentro lo toca para que germine en la vida nueva, que es la resurrección. Eso es la esperanza. La esperanza es hacerse consciente de esa cantidad de semillas que están en nuestro corazón y que Dios ha puesto ahí. Él las ha puesto. Y va a llegar el momento en que va a caer esa garúa y va a florecer el desierto. En el Antiguo Testamento hay una expresión que se repite mucho, que a mí me encanta, que dice, todo desierto será jardín. Todo desierto será jardín. Como símbolo justamente de la humanidad nueva, de ese proyecto que Dios tiene para con su humanidad, que en el fondo es eso que se experimenta como soledad, como sequedad, como signo incluso de muerte, o en el caso de Jesús como de tentación en el desierto. Sin embargo, eso todo es transformado en vida nueva, en un floreciente jardín. Y eso está en nuestro corazón.
Eso está en nuestro interior. Es simplemente abrir el corazón, como partimos en la primera reflexión, abrir el corazón con esa llavecita que yo les decía de sí, Padre, para que pueda entrar el Espíritu y lo rocíe. Pero eso exige y pide de nosotros esta, este quedarse en silencio, este detenerse, esta experiencia de la contemplación. Porque si no, la vida con su rapidez nos va a, nos lleva, nos come, nos absorbe. Y pasamos, y vamos pasando, y eso es lo más triste, y vamos pasando de un evento a otro sin tener la capacidad de detenernos en cada cosa que vamos viviendo. Una de las cosas que para mí em, más lindas dentro de todo este trabajo en la radio, una de las cosas más lindas que me tocó fue justamente el tiempo de la pandemia. Recién conversaba con una persona que me recordaba este tiempo. ¿Y por qué se lo menciono? Porque en eso que fue una experiencia que yo creo que, no sé si los que estamos acá la vamos a volver a experimentar, ojalá que no, ¿ah? Una nueva pandemia, porque fue un tiempo duro, exigente. ¿Ustedes recuerdan esa imagen del Papa Francisco? Nunca me he olvidado. Viernes 27 de marzo del año 2020, 2 de la tarde, hora chilena. ¿Se acuerdan? El Papa solo, solo, entrando en la Plaza San Pedro y estaba el Santísimo expuesto y ahí se sentó y se puso, por así decirlo, como que yo sentí que en los son todos nosotros y rezó por toda la humanidad que estaba en ese momento en un tiempo de mucha oscuridad porque era marzo, 27 de marzo, en que no se sabía nada todavía de esta pandemia y todo lo que iba a venir después, que fue tremendo después. Y ahí, además estaba lloviendo, no sé si se acuerdan, estaba lloviendo ahí en Roma. Y él solo, como representando a toda la humanidad, presentándole esta humanidad a Dios para que no se olvidara de la humanidad, de todos nosotros. Creo que es un signo, como ejemplo así, muy gráfico para mí, por lo menos, de lo que significa realmente esperar. Una de las frases que a mí más me quedó del Papa Juan Pablo II cuando vino a Chile, en el estadio, cuando estaba con los jóvenes, dijo una frase que a mí nunca se me olvidó, me quedó grabada en el corazón. Dice, al contacto con Jesús despunta la vida. Al contacto con Jesús. Al contacto con Jesús, muerto y resucitado, despunta nuestra vida. Al contacto con Jesús, Él nos regala su espíritu que nos hace germinar y florecer todas las semillas de esperanza que están guardadas en lo más profundo de nuestro corazón. Al contacto con Jesús. Nosotros sabemos que Jesús nunca está solo. Siempre está María a su lado, siempre. Entonces eso que vale para Jesús también vale para ella. Al contacto con ella, con la Virgen, despierta también, porque nos regala, ¿cierto?, el Espíritu de Cristo resucitado, el Espíritu de su Hijo vivo por nosotros. Entonces, esperar no es pasividad. Esperar no es quedarse quietos simplemente sin hacer nada. Tiene algo de resistencia. Es confiar en que incluso en la derrota hay algo que no muere. Tú ves el desierto y no ves nada. Rocas, tierra y polvo. Cierra los ojos, cae garúa, abre los ojos y hay vida. Hay vida.
Hoy el mundo parece, por eso, dominado por la inmediatez, lo visible, la eficacia. Por eso el Viernes Santo nos invita siempre a otra lógica, la de la semilla que cae y muere, pero que en el secreto de la tierra comienza a brotar. La esperanza cristiana en ese sentido, queridos amigos, queridos hermanos, no es una ingenuidad, es saber mirar el dolor de frente y aún así no rendirse. Es quedarse junto a la cruz sin respuestas, pero con la certeza de que Dios no ha abandonado el mundo, aunque guarde silencio. Así como el Papa que estaba ahí, en silencio frente a la custodia que contenía el Santísimo, en silencio, mientras el mundo experimentaba lo peor de la pandemia. Alguien, el Papa en este caso, guardaba ese silencio por nosotros y nos sostenía él en ese momento a toda la humanidad frente al Señor, guardando silencio. Por eso, hoy al contemplar la cruz, no huyamos del dolor, ni corramos hacia el domingo. Aceptemos el paso del día viernes y en ese lugar tal vez descubramos que lo más fuerte no es el poder, sino el amor que siempre sabe esperar, el amor que no huye, el amor que resiste el silencio, el amor que resiste en silencio, como semilla de resurrección. Y quisiera, quizás solamente como para concluir esta parte, una pequeña, así breve, palabra acerca del silencio. Haz silencio. No necesitas entenderlo todo ahora. No corras a buscar explicaciones. Quédate. Piensa en cuántas veces has querido que todo se resuelva ya pronto, que el dolor pase pronto, que la duda se aclare, que Dios hable, que te dé una señal. Pero hoy no hay respuestas. Hoy hay una cruz. Hoy hay un cuerpo entregado, un cielo cerrado, un amor que no huye. ¿Puedes quedarte ahí sin huir tú tampoco? ¿Puedes aprender a esperar sin garantías? A veces vivimos cansados de tanto hacer, pero incapaces simplemente de estar o simplemente ser. Y tal vez eso es lo que Dios nos pide hoy. Eso nos pide Dios hoy. Ser, esperar, confiar. ¿Qué parte de tu vida necesita esperanza hoy? Una pregunta para que la puedan quizás reflexionar después. ¿Qué parte, qué dimensión de tu vida necesita hoy esperanza? ¿Qué silencio? O preguntado lo mismo de otro modo. ¿Qué silencio estás tratando de llenar con ruido o actividad? ¿Qué pasaría si dejas de luchar por un momento
y simplemente te sientas junto a la cruz. Hoy el amor no hace milagros visibles, pero sigue ahí, esperando contigo. Hay un café acá al lado, pueden tomarse un cafecito para el que quiera tomar un cafecito y nos juntamos en 15 minutos más para la última oración. Bien, vamos a reunirnos nuevamente acá para ir como cerrando esta mañana. Solo decir sí, una cosa distinta, que acá hay dos padres que están confesando, por si alguien quiere ir a confesarse, hay dos sacerdotes que están confesando acá en el sector ahí. ¿Mm? Porque recién me habían preguntado. A propósito de esto de, quisiera, si tuviésemos la oportunidad de poder conversar acá, así entre nosotros, digamos, si ustedes tuviesen un micrófono y pudiésemos dialogar así abiertamente, una cosa que me gustaría destacar por la gente que se me ha acercado a conversar así, a hacerme preguntas o, o inquietudes simplemente. Quiero destacar dos cosas. Em, Primero, a propósito de la pandemia, recién conversaba con algunas personas ahí que en forma distinta me recordaron el tiempo de la pandemia. Creo que tienen que verlo bajo la siguiente perspectiva. Lo que ahí sucedió, lo que ahí vivimos como humanidad, creo que es una gran, fue un gran momento, tuvimos una gran oportunidad ahí, personal, eclesial y como humanidad. Es decir, una oportunidad en términos personales, una oportunidad en términos eclesiales, como iglesia, pero también una oportunidad como humanidad. Había una imagen, no sé si yo la ocupé creo que varias veces en la radio, porque no es mía, yo la escuché, se la copié a otros, digamos, que decían que era como que la humanidad hubiese ido en un tren a alta velocidad, ¿cierto? Y como que de repente el tren se detuvo, y se detuvo de forma lenta, y como para ver, porque algo no estaba bien en la humanidad. Y creo que hay que verlo así, ¿ah? De verdad, ahora que han pasado ya, como que han pasado 5 años, y tú miras para atrás y como que lo ves como algo lejano, pero yo les quiero recordar simplemente para que lo tomemos como un aprendizaje. Todo lo que ahí vivimos, en el sentido, sobre todo, yo diría como en primer lugar, de esa solidaridad entre nosotros. Esta frase, ¿no? Esta afirmación, más que frase, esta afirmación del Papa Francisco: nadie está solo, todos estamos en la misma barca. ¿Se acuerdan de esa frase? Ah, no estamos solos, todos estamos en la misma barca. ¿Mm? ¿Y qué es lo que está detrás de esa afirmación? Y lo quiero destacar, porque en el siguiente sentido quiero subrayar lo siguiente. Hay una profunda en nosotros, en la humanidad, hay una profunda solidaridad, hay una profunda comunión misteriosa
tanto para el bien como para lo negativo, ¿ya? Y eso no tenemos que olvidarlo. Es decir, todo el bien que yo puedo hacer o el mal que yo puedo hacer, no solamente me afecta a mí o afecta a Dios, sino que tiene una repercusión en los demás y una profunda repercusión en los demás, a veces. Y eso hay que verlo no solamente ahora desde el punto de vista negativo, sino que veámoslo también desde el punto de vista positivo y veámoslo desde el punto de vista también a la luz de esto que estamos viviendo en este día Viernes Santo, esa profunda solidaridad, por así decirlo, de comunión tan íntima y tan estrecha entre Jesús y la Virgen. No solamente en Belén o en su primer milagro en Caná, o cuando la Virgen lo va acompañando durante su vida, ¿cierto?, de ministerio público, sino en el momento más importante de la redención de la humanidad, el momento más clave de la historia de la humanidad, donde se decide todo, todo, ahí Jesús no está solo. Y la humanidad tampoco está sola, porque en María está representada, y ahí estamos todos nosotros, no solo como iglesia, sino que también como humanidad, en una profunda comunión y solidaridad con el destino y la vida de Jesús. Muy una unidad misteriosa, que no solamente se da porque ella es la madre de Jesús, sino en, en función también, por decirlo como, de la tarea que Jesús tiene. ¿Y cuál es la tarea que Jesús tiene? Sanar nuestras vidas, sanar nuestro corazón. Alguien me preguntaba recién y yo le decía, mire, nuestro corazón y está herido en dos polos muy significativos, la libertad y la capacidad de amar, nuestros afectos y nuestras decisiones. Y hay algo muy lindo, porque si hay algo que se ha sanado en la cruz, porque me decían, bueno, pero ¿por qué tiene que ser en la cruz? Porque la cruz es lo que más y mejor nos ayuda a poder sanar justamente esas dos dimensiones de nuestra vida, para que cada uno de nosotros seamos siempre absolutamente y lo más libre posibles, libre de toda atadura, para optar libremente por regalar la vida a otros en el amor. Y eso ha pasado en la cruz. Y eso ha pasado en virtud justamente de ese vínculo tan íntimo y estrecho que hay entre Jesús y la Virgen. Los padres de la iglesia, estos grandes santos, ¿cierto?, y pensadores de la iglesia de los primeros siglos, justamente eh, por eso que le llaman a Jesús y a la Virgen, la llaman el nuevo Adán y la nueva Eva. Porque así como el primer Adán y la primera Eva, en una decisión libre, en una opción libre, optan por el rechazar a Dios, lo que trae como consecuencia una, ¿no es cierto?, una desintegración de lo más lindo que nosotros tenemos, que es la capacidad de amar. Bueno, así, ¿y eso ocurre dónde? Frente a un árbol, dice el texto del Génesis, ¿no? Bueno, los padres de la iglesia dicen, bueno, ahora está Jesús, el nuevo Adán, con María al lado, la nueva Eva, también frente a un árbol de la vida, que es la cruz, renovando justamente todo, haciendo que todos nosotros podamos ser una humanidad nueva,
una humanidad nueva. Y creo que este pensamiento, y eso lo hemos recibido cada uno de nosotros el día de nuestro bautismo, en forma sacramental, lo alimentamos cada vez que nos confesamos o cada vez que participamos de la comunión, pero también por el solo hecho de estar en esta vida. Dios nos ha pensado, nos ha amado, nos ha creado para entrar también con cada uno de nosotros en esta profunda comunión de destinos, de unos con otros. Entonces, lo digo porque, claro, tú cuando estás frente a la cruz y miras tu vida y miras las cosas que te causan dolor, que te causan pena, tristeza, y tú dices, y sientes, puedes sentir, porque es un sentimiento, te puedes sentir solo, pero no estamos solos. Nadie está solo, nadie. Y creo que una de las verdades más lindas que justamente este día Viernes Santo nos lo regala la fe, porque Jesús no está solo, está su madre, como decía hace un rato atrás, sosteniéndolo para que pueda llevar a cabo esa tarea hermosa de sanar nuestro corazón, de volver a capacitarnos para que podamos aprender a tomar buenas decisiones y aprendamos a entender nuestra vida como un don para los demás en el amor, así como lo entendió y lo vivió Jesús. Entonces, creo que es muy lindo darnos cuenta que a pesar de que podamos experimentar lo negativo, la oscuridad, tantas cosas que nos pueden pesar en el alma, sin embargo, no estamos solos. Incluso acá, ha sido muy lindo ahora en esta mañana, gente que ha venido a decirme, oiga padre, mire, yo lo conocí, lo escuchaba en la radio, en la pandemia, que ha sido muy lindo para mí, pero también ha sido muy lindo darnos cuenta, por ejemplo, cómo eso, a veces nos dimos cuenta, no estábamos solos en un momento tan difícil de nuestra convivencia como humana. No estábamos solos. Y eso creo que es importante decirlo y subrayarlo fuertemente, porque esta es una, esta es una de esas semillas que está plantada aquí en el corazón nuestro, que están aguardando ahí que caiga esa garúa que decidió para que florezca. Pensar. Alguien me preguntaba recién qué puedo decir. A veces siento que no me escuchan las cosas que yo tengo que decir a otras personas, digamos. Bueno, yo creo que es importante también, en primer lugar, también, como decía hace un rato atrás, guardar silencio para escuchar lo que los otros te quieren decir también a ti. Esto es así, ¿no? Es un ir y venir. Esa es la lógica del amor, en definitiva. Dar y recibir, dar y recibir. Eso es lo que ha hecho Dios. Por eso que Juan va a decir Dios es amor, porque es lo que hace el Padre. El Padre, ¿cierto? Se regala por completo al Hijo y el Hijo lo acoge, lo recibe y se regala por completo al Padre en esta única fuerza del amor. Eso que es el misterio más grande en el cual, que es Dios mismo en el fondo, es lo que nosotros vemos y contemplamos en la cruz, que el Padre ha entregado todo, lo más preciado que tenía, su Hijo. Y su Hijo ha entregado todo lo que él tenía, su vida, por nosotros al Padre. Entonces, mirando la cruz, no solamente miramos el horizonte, por así decirlo, que nos sostiene a nosotros en el dolor, sino que de verdad que es el signo más lindo y hermoso de la esperanza, porque nos permite a nosotros poder contemplar y ver y decir, bueno, esto es lo que transforma la vida.
Cuando nosotros nos acostamos en la noche cansados y cada uno puede pensar lo que hace durante el día, ¿no? En las que están en la casa, en las cosas de la casa, los que están en el trabajo, en su trabajo, o simplemente estando con la gente que uno quiere. Cuando uno se acuesta en la noche y antes de cerrar los ojos dice, este ha sido un día lindo. ¿Por qué? Porque me entregué todo lo que pude. Y al mismo tiempo uno puede decir, y recibí todo esto que me regalaron otros. Eso yo creo que es algo que uno lo puede decir de forma muy sencilla, pero en realidad muchas veces se nos pasa por alto. Se nos pasa por alto porque no estamos constantemente en este ajetreo, en un ajetreo de hacer cosas por otros para que nos digan, no sé, nos reconozcan las cosas, qué sé yo. Cuando en primer lugar es simplemente entender y comprenderse a sí mismo como un don para los demás. Eso que yo lo digo con tanta facilidad es harto difícil. Hacer algo en forma, como se dice, absolutamente gratuita. Gratuita. De ahí viene la palabra gracia, esta palabra que ocupamos tanto, ¿cierto?, en el lenguaje eclesial, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? En el fondo, Él nos da todo gratis. La salvación, la creación, la vida, a Jesús, la iglesia, los sacramentos, mi esposa, mi esposo, los hijos, todo es un regalo, todo es un regalo de Dios para con nosotros, todo. Entonces, quedarse en silencio, quedarse quieto, tener estos momentitos que yo decía hace un rato atrás, en esos lugares especiales que a veces tenemos en la casa, en nuestras casas, esos pequeños altares familiares, no son para adornar la casa, son para que no son una memoria permanente y que nos están siempre invitando a recordar, Dios está presente, Dios está siempre presente. Como decía Teresa de Ávila, esta gran santa, ¿cierto?, del siglo XVI, a Dios hay que descubrirlo incluso hasta en no decía la palabra cazuela, decía otra palabra que es típica española, pero ya me voy a acordar la palabra, pero así cuando estás preparando la cazuela, ahí tienes que descubrir a Dios. Dios también está ahí, ¿ah? En todo, en todo. Para terminar, quisiera simplemente decir una pequeña oración para que cada uno de nosotros pueda ir, marchar ahora a la casa, ¿cierto? Y no solamente decir, bueno, un Viernes Santo más, sino que también pueda ir con ese impulso, ¿no? Ese impulso, esto que yo decía hace un rato atrás. Todo desierto es un jardín y será jardín. Señor Jesús, tú que en la cruz te has quedado sin palabras, sin fuerza, sin rostro humano. Hazme descubrir que en el abismo también vive la esperanza, cuando todo parece perdido, cuando los días se vuelven largos y sin sentido, cuando el amor se confunde con ausencia. Enséñame a esperar, como esperó María tu madre, de pie, firme, sin ruido, sin respuestas. No quiero una esperanza vacía de dolor, ni esa que niega la cruz. Quiero la esperanza que nace de tu costado herido,
la que se asoma en la noche más oscura, como una pequeña luz que no se apaga. Tú, Señor, que moriste por amor, sin exigir nada a cambio. Enséñame a confiar cuando todo se rompe, a creer cuando ya no entiendo, a amar cuando me cuesta tanto quedarme. Señor Jesús, en este Viernes Santo, no te pido que me quites la cruz, sino que me acompañes en ella. Y cuando ya no me quede ni una palabra, que tu silencio sea mi consuelo y tu esperanza mi camino. Amén. Los invito a que podamos juntos decir las palabras que Jesús nos ha enseñado y que nos recuerda que somos la familia de Dios, que no estamos solos, que Él es nuestro Padre y que en Cristo Jesús somos todos hermanos e hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Le vamos a pedir al Señor que nos bendiga en este día. Vamos a dejar un pequeño momento de silencio para que cada uno piense a quién le quiere regalar esta bendición. A tantos hermanos nuestros que, amigos, conocidos, familiares, que quizás están pasando momentos complejos, difíciles, para que el Señor los bendiga en este día y les muestre su cercanía, especialmente a través nuestro. El Señor esté con todos ustedes. Por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, les bendiga a Dios que es fiel y rico en misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.